Muy buenas, queridos míos. Estamos en Eco entre Montañas, en el episodio número 2 de nuestro video podcast. Y la semana pasada tuvimos la ocasión de poder charlar un ratito con Isabel Ovejarano, director de Radio Marca en Cádiz y también en Huelva. Y en esta semana vamos a cambiar totalmente el tema. ¿Hay algo que nos preocupe más que la economía? Bueno, quizás la salud, pero más allá de esto, la economía es una de las cuestiones, uno de los bastiones de cada casa. Intentamos gozar de buena economía porque ello nos va a permitir otras muchas cosas. Así que en el día de hoy os voy a traer a un experto en este tema para que nos cuente alguna que otra cosa, para que nos hable un poquito sobre la bolsa, para, bueno, si quiere él, que incluso nos pueda aconsejar de alguna que otra inversión. Vamos a meter la intro y lo conocemos en tan solo un instante. Bueno, y para hablar de economía, de finanzas, de bolsa, de todas esas cosas que vemos y que en muchas ocasiones no entendemos, ¿vale? Vamos a invitar en el día de hoy, en el episodio número 2 de Eco entre Montañas, que se ha hecho de rogar, ha sido complicado de conseguir que viniera, y eso que está en su casa, lo vamos a ver ya, lo vamos a ver ya y le vamos Tarde. a dar el micro. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Eloy. ¿Qué pasa por ahí? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, más liado que la pata de un romano, como Bien, siempre. más liado con la pata en romano. Ya, Contento por el Betty ayer, por supuesto. ¿estás Hoy, contento? hoy estoy contento, estoy contento. Tenía ganas que... Mira que no soy del Betty, pero Bueno, la verdad que el equipo de este año me está qué, gustando. qué sufrimiento ayer, ¿eh? Con el tema este de el Bueno, un Ranieri buen este. partido. Sí, el Ranieri este me tenía a mí vuelto loco. Cuando empezó a chulearse de Anthony y demás, digo, verás Sí, tú. estuvo a punto de irse del partido, ¿eh? Sí, Estuvo a sí. punto, lo cogieron 2 o 3 veces, pero bueno, al Después dio el final... pase, pero bueno, aquí en la parte esta del mundo ha ensombrecido un poquito eso la llegada del nuevo Papa, que debiera ser tema de conversación en esta fecha, pero ahora mismo no se habla de otra cosa aquí que del Betis. Un papa que es americano, Antonio, No, yo creo que el Papa lo que es del Betis, por eso ganó ayer el seguramente, Betis. El Papa es del seguramente. Betis. Hay por ahí una conspiranoia que dice que el Betis gana algo cuando muere un papa. Y al elegirlo ayer, digo, vamos a ver si este hombre puede dar la primera misa. Sentar la primera cátedra, sentar la primera Parece, cátedra. parece que sí, ¿eh? Parece que sí. Bueno, Antonio, nosotros te queríamos traer aquí porque Antonio es asesor financiero europeo, ¿vale? Y, y bueno, intentamos en el día a día tener dos pilares básicos, decía yo en la entradilla. Y uno, evidentemente, es la salud, que sin eso no vamos a ningún lado. Y el otro es la economía, ¿no? Porque cuando tenemos una economía al menos saneada, que nos permita avanzar, que nos permita dejar de pensar mucho en la necesidad del dinero, pues al final estamos más a gusto y revierte positivamente casi que en todo. Y bueno, tú eres asesor financiero, como decimos ahí, pero vamos a explicarle a la gente un poquito mejor. ¿Tú a qué te dedicas exactamente, Antonio? A ver, realmente asesoramiento financiero. Yo creo que deberíamos explicar también el tema del asesoramiento financiero, lo que se considera
el asesoramiento financiero general, que es lo que se debería de ser y lo que ocurre, o bueno, ocurre aquí en Europa, o cómo se concibe el asesor financiero. En Estados Unidos, por ejemplo, el asesor financiero, pues la figura es parecida a lo que ejerce un asesor fiscal, que al final, bueno, tú entre tu empresa y Hacienda, pues tienes ahí la posibilidad de ir a este tipo de asesoría, le cuentas tus problemas o tus dudas y demás, y al final, pues bueno, pues tienes una cierta ayuda para tu desarrollar tu actividad, por así decirlo. Ajá. En el tema de las inversiones, en Estados Unidos se da el mismo precedente que con lo que hemos comentado en las empresas, que de eso sí los tenemos más arraigados, que es que cualquier persona al final acude al asesor financiero para, bueno, principalmente también podemos hablar del tema de la cultura financiera, que creo que siempre lo hemos hablado, que es importante. Y lo que ocurre en Estados Unidos es que las personas al final van a informarse o van a resolver sus dudas financieras de las operaciones, porque obviamente, como siempre hemos hablado, la cultura financiera que tienen en Estados Unidos no es la que tenemos aquí en Europa, y comentan con este asesor cuáles son el camino a seguir, por así decirlo. Sí. Cosa que aquí en España, como ahora vamos a profundizar, pues en España y en Europa te diría, no tenemos tanto. Normalmente el asesor financiero que siempre hemos escuchado, pues suele ser de grandes patrimonios, que está sentado en bancos comerciales o bancos incluso de inversión. O sea, que aquí en Europa, Antonio, la gente se preocupa de este tema cuando ya tiene un patrimonio que es importante y demás, pero en Estados Unidos no, en Estados Unidos cualquier trabajador, como podemos ser tú y yo y demás, desde el principio tiene esa cultura financiera de estar presente en bolsa y demás, ¿no? Digamos también que la historia, que bueno, es un poco aburrida, pero bueno, la historia ha hecho que Estados Unidos sea siempre un país bastante avanzado y que las operaciones financieras, hablando de diversos tipos, ¿no? Como pueden ser los fondos de inversión o acciones de la bolsa o productos complejos, estructurados, letras del tesoro o inversiones inmobiliarias, que también entran, pues ellos como que evalúan todas estas diferentes tipos de activos, diferentes ofertas de inversión, y nosotros aquí estamos muy ligados, pues bueno, al ladrillo, que la verdad, bueno, ha tenido su momento, pero quizás no sea lo más óptimo, porque al final más o menos toda la gente aquí en España y en Europa, también Europa depende mucho del sector de lo que hablemos, porque los países nórdicos son bastante diferentes, tienen otra cultura, pero aquí en España estamos muy ligados a ese digamos, ese pensamiento del ladrillo siempre es lo mejor y es algo que veo y algo que puedo tocar, cuando realmente lo que hay que plantearse es cuáles son los activos financieros, cuáles son sus características, cuáles son sus pros y sus contras, y bueno, pues tomar la decisión en función a eso. Pero entonces, Antonio, vamos a profundizar un poquito en en el kit de la cuestión, en lo que te he preguntado, porque al final nos pasa nos hemos ido un poco por cuando charlamos allí en la Coffee, que empezamos hablando de cómo está una acción y terminamos hablando de crear en Armonte la Isla de las Tentaciones. Esa la tenemos pendiente. Un proyecto que está ahí en el aire. Que ¿tú a qué te dedicas? ¿Tú te levantas y tú qué es lo que sueles hacer? Yo me dedico a hacer asesoramiento financiero independiente. ¿Qué suelo hacer? Vale. De normal, pues bueno, yo intento mirar todos los días por la mañana cuando me levanto las carteras de mis clientes. Bueno, podemos decir que los hay de diferentes tamaños y demás, y que normalmente el asesoramiento financiero hay clientes que necesitan más, hay clientes que necesitan menos, dependiendo de también su situación patrimonial y también muchas veces del movimiento que le quieran llegar. Entonces, eso sería principal premisa. Después, por la tarde, una vez que abre SP500, que muchas veces hemos hablado por la tarde, tenemos
la mayor parte de la inversión por esta, digamos, cultura o este pensamiento que tenemos siempre, que obviamente podemos decir que tú también compartes. Seguimos mucho SP500 por la tarde, seguimos mucho Nasdaq y de vez en cuando, pues bueno, nos enviamos nuestros WhatsApp y hablamos y comentamos sobre cosas que van pasando últimamente más. Detrás tiene ganas de que hablemos y bueno, vamos comentando. Entonces eso sería lo principal. Después, obviamente, como decimos, el Porque Antonio, asesoramiento. tú lo que haces es que tienes clientes, les creas una cartera de inversión, ¿no? Y ahora lo que haces es gestionar esa cartera de inversión, ¿no? Estar pendiente Digamos, de ella para que, digamos ¿no? que el primer paso sería, que hemos hablado mucho, el tema de la cultura financiera. A mí me gusta primero que el cliente entienda cuáles son los diferentes tipos de activos financieros y cómo funcionan. Ujú. Entonces, una vez que le damos este servicio al cliente, que obviamente, pues bueno, tú has estado, son unas pocas de horas, la verdad que puede ser hasta ciertamente pesado, porque es un tema complejo y que tiene muchas aristas. Y después, sí nos metemos a hacer una cartera al cliente. Y ya después le damos un seguimiento y vamos haciéndole soluciones adaptadas a su perfil, a sus necesidades, tanto Qué fiscales bien, como financieras, como, bueno, inquietudes. También, obviamente, lo que quería decir antes también, que sí es verdad que nuestro principal, por así decirlo, nuestro principal punto de acción es la inversión y es lo que estamos más especializados, pero obviamente no dejamos que el cliente se sienta solo en temas de financiación o en temas de algún proyecto que pueda montar y demás. Intentamos hacer un asesoramiento global y completo de todo. Porque obviamente para mí es tan importante comprender cómo funciona una letra del tesoro, como es importante entender qué es el tipo de interés en una hipoteca o cuál es la diferencia entre fija o variable, porque la pregunta de fija o variable, digamos que no hay una respuesta clara. Puede haber una respuesta clara en un momento determinado, que es lo que suele pasar mucho en economía, que hay una respuesta hoy, mañana puede ser otra. Intentamos más que nada hacer ver al cliente que el tipo fijo variable no es cuestión de que una sea mejor que la otra, sino que simplemente por la situación que él tiene o la situación en la que está la economía, la respuesta puede ser una u otra. Y si el cliente llega a entender lo que tú le quieres transmitir de cómo funciona el tipo de interés variable, cómo funciona el fijo, qué estrategia se puede seguir, cuáles van a ser los plazos de amortización, por qué creemos que en este momento es mejor una cosa que otra, pues el cliente al final tiene capacidad de decisión y él puede decidir realmente qué es lo que le conviene. No dejarlo solo, ¿no? Que tenga conocimiento de causa, ¿no? De lo que se está haciendo, sino no Ahora mismo dejarlo todo en manos vuestras y ya está. no te escucho yo. A ver, ¿me escucha ahora? Antonio, hola, uno, dos. Ahora sí. ¿Ahora me escucha? Sí. Vale, que te estaba diciendo que la cuestión es no dejar al cliente solo y que el cliente no deje solo a vosotros, que no deje toda la responsabilidad en vosotros y que entienda también lo que se está haciendo, ¿no? Digamos que lo Porque, ideal es acompañarlo en el camino, ujú, desde, como lo que tú has dicho, que es importante la salud. También es importante, igual que tienes tu médico de cabecera, pues tener tu asesor financiero de cabecera, por así decirlo. Porque ujú, yo entiendo que, obviamente, con 18 años, que lo hemos hablado muchas veces, es muy complicado empezar a vislumbrar un futuro y que te vas a hacer mayor y vas a necesitar una casa y vas a necesitar un coche, pero obviamente, como siempre hemos hablado, al final, desde nuestra percepción, el tiempo vale más que incluso el dinero. Entonces, tener una serie de parámetros claros y empezar a tener un cierto conocimiento y saber cómo funcionan las cosas te puede dar la clave en esa temprana edad para llegar al objetivo más rápido, te diría, o de una forma más efectiva, porque cuando se comprenden las cosas siempre es mucho más fácil y es más llevadero. ujú. Porque tú, ¿qué tipo de clientes tienes, Antonio? ¿Son variopintos o tienen un patrón más o menos similar? ¿Cómo son tus A, clientes? a ver, normalmente estamos especializados en clientes
de patrimonio, podríamos llamarle, que son a partir de 1 o 2 millones de euros. Esos clientes sí necesitan un asesoramiento global y necesitan un asesoramiento que sea exhaustivo, tanto fiscal como financieramente, porque realmente los grandes patrimonios, la parte fiscal, también te diría que es una de las partes más importantes que podemos llegar a tener en este mundo. Muchas veces las operaciones financieras te decantan por uno u otro producto dependiendo de la fiscalidad. Entonces, este tipo de cliente es el que obviamente estamos más especializados incluso, donde tenemos que hacerle un seguimiento más exhaustivo y donde hay que darle soluciones a muchas de sus particularidades que son, pues puede ser ciertamente diferentes, porque cada uno, pues bueno, es de su padre y de su madre. Pero Después diríamos, dime. yo me quiero referir, Antonio, cualquier persona que sea, pues, cualquier trabajador que tenga sus ahorros y demás, puede llamar a tu puerta y decir, Antonio, tengo una pequeña cantidad ahorrada, no estoy convencido ahora mismo de comprar, pues, por ejemplo, un local o un terreno o lo que sea, y me gustaría que me explicaras un poquito esto. ¿Eso sería posible por una cantidad de que cualquier trabajador pueda tener ahorrar en unos años de trabajo? ¿Eso sería Efectivamente, posible? para mí eso sería posible. Uh-huh. Además, con el tema que te enlazo también con lo que hemos dicho antes de los 18 años, tenemos una charla, te diría, una sesión donde dedicamos a un acompañamiento financiero, económico y personal, un desarrollo de esas capacidades. Desde los 18 años, cómo ir cumpliendo una serie de objetivos. Entonces, digamos que esa es la parte más complicada y digamos que el cliente que tú me propones, que es un cliente que tenga unos ahorros, que esté pues, dudando, comparando operaciones, pues también tenemos muchos de ese tipo de clientes, de que a lo mejor no ve tan claro el tema del ladrillo o que simplemente le genera ciertas dudas porque también el tema de la ocupación, bueno, hemos hablado muchas veces y además que las rentabilidades no son como las que estábamos viendo pues, hace unos pocos de años. Entonces, de este tipo de clientes también tenemos y también asesoramos. Cada uno tiene sus condicionantes porque digamos que no es lo mismo empezar con, yo qué sé, 100.000 euros que con 200.000 que con 25.000. Sí es verdad que el asesoramiento inicial o las charlas iniciales son bastante iguales para todos, porque no se centran en la persona, sino se centran en elevar la cultura financiera de esa persona. Pero obviamente una persona que tenga unos ahorros puede perfectamente llamar a la puerta y recibir este asesoramiento que al final pues, lo tenemos ahí y es una forma de entender más cómo nos rodea el mundo. Porque yo no sé si tú lo puedes decir, pero a lo mejor sí. O vosotros, vuestro equipo y demás, sin decir nombres, evidentemente, ni nada por el estilo, pero ¿cuál es el patrimonio mayor que estáis gestionando o que habéis llegado a gestionar en algún momento puntual de vuestro trabajo? Hablamos en total. No, ¿No? me quiero referir de inversores, ¿De una pues única no sé, persona o...? o de una única persona o de un grupo de inversores que estén juntos, no sé. Digamos que de una persona individual creo que está en los 2 millones y de un grupo en particular creo que está en, te diría que más de 7, pero eso sería Más un de grupo 7. amplio de personas. Sería un grupo amplio de personas. Pues es una cantidad que requiere evidentemente mucha responsabilidad por vuestra parte, ¿no? Porque manejar Sí. una cartera que tenga un total de unos 7 millones de euros no es poco de pago. Eso hay No, que... pero también lo que intentamos, por eso es tan importante, como muchas veces hablamos, el tema de la cultura financiera, es que el cliente se sienta a gusto con lo que tiene, porque obviamente 7 millones de euros no son 50.000, pero para el que le ha costado toda una vida ganar esos 50.000 también le parece un tesoro. Obviamente, Hombre, muchas veces el asesor financiero y estos grandes inversores pueden incluso llegar a disociar las cantidades, o sea, de que
tú digas, bueno, 7 millones de euros, pues dependiendo también en qué ámbito tú te muevas. Digamos que 7 millones de euros para una persona que a lo mejor ha ganado en su vida 50, pues 7, sí, es un porcentaje relevante de su patrimonio, pero no es algo de vida o muerte, te diría. Sí es verdad que es una gran responsabilidad y sí es verdad que, bueno, que obviamente el nivel de cultura financiera ayuda mucho de que sea más llevadero, porque al final haces participar al cliente, el cliente es capaz de entenderlo, es capaz de darte soluciones, es capaz de preguntarte, de esas charlas pueden salir muchas veces aristas que podemos llegar a seguir y darle solución y que haga ciertas preguntas y que te plantee muchas veces el cliente ciertas preguntas, aunque sean Ujú. complicadas, es ciertamente Y enriquecedor, porque al te hace final... también darle a la pelota a ti también, ¿no? Cuando te plantean esas preguntas y Sí, demás, porque al final dar con gente que no tiene esa cultura financiera o que no está familiarizado con las terminologías y demás, al final te hace también refrescar y preguntarte y volver a ver las cosas, ¿no? es un poco termómetro, porque obviamente, como tú sabes, cuando ya son clientes que tienes de durante un tiempo, pues obviamente tú te das cuenta que ya los tipos de preguntas que haces son un poco más finas y llegan a pensar una cierto tipo de preguntas que son más complejas, que ya entienden cómo está funcionando su cartera, que ya entienden cómo van funcionando sus inversiones, y obviamente este tipo de personas que normalmente entra nuevo te da un poco de termómetro, porque muchas veces hablas con una terminología, con un cliente, porque ya has sido capaz, lo has llevado a que tenga un nivel de cultura financiera superior, que incluso sea capaz de plantearse él mismo diferentes tipos de inversión y comentarlo y a lo mejor no es capaz de realmente decidir o tomar decisiones, que muchas veces es lo más complicado, o buscar, pero sí es capaz de plantearse ciertas cosas que son realmente complejas y que muchas veces, pues bueno, te pueden llegar incluso a sorprender viendo la evolución que ha tenido el Ujú. cliente. Y este tipo de personas nuevas que te entran, pues tú te das cuenta cuál es el termómetro general de lo que es la cultura financiera y la diferencia que hay. Yo le digo muchas veces a los clientes que muchas veces entran con, digamos, un perfil o un nivel de cultura financiera y cuando terminamos todos los cursos, yo entiendo que no han llegado a adquirir todo ese tipo de conocimientos, pero ya como que les cambia un poco la mentalidad, son Claro. capaces de ver más allá, de que existe este tipo de asesoramiento, de que eso está ahí, que no es algo que, porque lo asocia mucha gente, yo creo que de forma relativamente fácil el tema de las inversiones financieras con criptomonedas y obviamente, como tú sabes, el mercado, por ejemplo, de la bolsa, que es un mercado regulado, un mercado secundario, tiene poco que ver con el mercado de las criptomonedas. Ujú. Realmente la fiscalidad, pues bueno, se trata de manera diferente, los activos son de manera diferente, la legalidad de cada uno de los mercados son de forma diferente. Esto es Entonces, interesante, Antonio, porque, bueno, ya casi todo el mundo lo sabe, yo soy un pequeño inversor también y demás, y estoy metido en el tema de la bolsa y demás, y cuando tenemos alguna conversación así con gente que a lo mejor está pensando oye, mira, hay una oportunidad también ahí dentro del mercado financiero que me gustaría, y me dicen, oye, Eloy, ¿tú me puedes explicar cómo funciona la bolsa? Y digo, mira, yo por más tiempo que lleve en la bolsa yo no tengo ni idea de cómo funciona, la verdad, porque cuanto más voy avanzando en conocimiento, entre comillas, más me voy dando cuenta de que no tengo ni idea, ¿no? Solo sé que no sé nada, ¿no? Y esa sería una buena pregunta. ¿Tú a grandes rasgos eres capaz de explicarle a la gente que nos esté viendo cómo funciona el mercado financiero, cómo funciona la bolsa? a ver, te voy a explicar, vamos a sintetizar porque esto daría Sí, sí, sí. desde cómo sale la empresa a bolsa y por qué hay unas participaciones que están ahí que alguien las puede comprar. A ver, a grandes rasgos, una vez que la empresa sale a bolsa, un porcentaje de su patrimonio pues, tiene que estar distribuido en un determinado número de accionistas. Este determinado número de accionistas puede comprar y, bueno, puede vender en este caso porque ya las ha comprado previamente en la salida a bolsa las participaciones.
Entonces, el mercado, o digamos el sitio, que al final la bolsa se decide como un sitio, aunque no sea físico actualmente, antes sí lo era, el sitio donde se intercambian estas acciones, o sea, donde el accionista puede vender parte de sus acciones, es la bolsa. ¿Por qué se le llama mercado secundario? Porque el mercado primario o la primera compra, por así decirlo, es la que tú haces y eres el primer accionista de la empresa. Entonces, una vez que tenemos esta participación, vamos al mercado secundario. Vale, digamos, hasta ahí yo creo que, en fin, llegamos, hay un accionista, tiene unas acciones y vas a un sitio que se llama la bolsa, que la bolsa vamos a ponerle nombre y apellido, le podemos poner SP500, que es un índice, pero bueno, vamos a poner Wall Street, la bolsa de Wall Street. Digamos que vamos a ese sitio y allí pues hay preparados, entre comillas, otros tipos de personas que están dispuestos a adquirir esas acciones por un precio determinado, ¿vale? Ponernos en la imaginación que estamos en una oficina o una plaza, llegan esta parte que llamamos los accionistas con paquetes de acciones que quieren vender y vemos en el otro lado, justo enfrente, los posibles inversores que tienen un precio al que ellos quieren comprar, ¿vale? ¿Cómo se produce la transacción? La transacción se produce de forma automática y decimos automática porque no hay negociación entre las partes. Obviamente sabemos que el accionista quiere vender sus acciones a un precio determinado y los posibles accionistas o los posibles compradores quieren comprar a un precio determinado. O sea, Entonces, esa orden... al precio al que está una acción, en ese momento es el precio al que se está vendiendo. El último precio de venta de esa acción. Vale. Que puede ser una o puede ser un paquete. ¿Vale? Digamos que si hay más... No sé si ya hemos llegado a hablar muchas veces de lo de las velas, ¿Sí? Que se usa mucho en el trading. Las velas nacen muchas veces cuando decimos tiene mucha mecha, tiene poca. Eso lo que está mirando es en ese momento determinado, la vela de un minuto, ve el número de transacciones que hay en un minuto. Digamos que la parte de la mecha es el rango de precio que había en ese minuto. Claro, ¿vale? porque en un minuto hay incluso rangos de precio. Efectivamente, en un minuto hay rangos de precio. Entonces, siguiendo con esta explicación, ¿no? Que ya hemos deducido, los accionistas meten en el ordenador las acciones que quieren vender y el precio. Pues normalmente no va a mercado. Le pones un precio. También puedes ponerla a mercado, se vende al precio que esté y punto. Pero digamos que para hacerlo complejo y que también se pueda llegar a entender, porque ponerlo a mercado, pues se nos puede escapar un poco la visión fácil y sencilla. Estos accionistas le ponen un precio a sus acciones y los posibles compradores o posibles accionistas ponen un precio de compra. Entonces, digamos que en el momento en el que coincida una transacción de venta con una de compra, se produce. Y ese es el precio que tiene la acción. No es el precio al que tú vas a comprar, sino es un indicativo del último precio que ha tenido esa acción. Después, obviamente, si un accionista quiere vender 500.000 participaciones y pues, normalmente va vendiendo a diferentes precios y lo pone a mercado, porque uno le irá comprando a un precio, otro le irá comprando a otro le irá comprando a otro y así. También lo puede tener con un precio fijo y cada oferta que se acerque a ese cúmulo de acciones, pues va arañándole. Esto tiene con el tema de la fijación de precios y demás, que la fijación de precios no es más que ponerle un límite al precio mínimo que tú quieras comprar o el precio máximo, tiene varios aristas y digamos de forma fácil, que no lo vamos a complicar más, sería de esa forma sencilla. Después se produce, que digamos ya es más complejo. Te voy a cortar un momento, Antonio. Entonces, dime. para que se entienda más o menos, voy a hacer una pequeña aclaración. Vamos a Vale. hablar, por ejemplo, de Tesla, ¿no? Que está tan de moda Vale. con Elon Musk y demás, ¿vale? Yo tengo acciones en Tesla, ¿vale? Y entonces yo digo, yo quiero que cada una de mis acciones, cuando alcance el precio de 180 euros, por ponerte un ejemplo, se vendan, ¿vale? Entonces, aquí hay compradores y
Cuando los compradores lleguen a 180, entonces ya es cuando se produce la transacción. De forma No tiene por qué llegar yo especificaría que no tiene por qué llegar el conjunto de los compradores. Por eso el tema de las mechas de las velas. O sea, con que un comprador quiera comprar una de tus acciones a ese precio, porque imagínate que está en 160, pero tú lo has puesto en 180. Sí. Y hay una persona que dice que yo en 180 también la compraría. Y a lo mejor quiero comprar 50 y 50 no hay. Pues dice el tío, vale, pues yo quiero comprar las que haya hasta 180. Y da la casualidad porque llega... Y eso se va a reflejar en el precio también de la acción. O sea, que digamos que sí, que tiene que haber una... Digamos que es como un mercado de oferta y demanda de acciones, para que se entienda rápido. Bien, perfecto. Perfecto. Antonio, ¿es buen tiempo ahora para entrar en el mercado o cómo está la cosa y demás? ¿Cómo lo ves tú? Vale. ¿Hablamos en general o hablamos en...? Es que dependiendo mucho de... Para mí, obviamente... Alguien que quiera entrar en el mercado financiero, yo supongo que le dará un poco igual. Al final lo que quiere es o conservar lo que tiene o aumentarlo. Entonces, Vale. el lugar más o menos es indiferente. Yo le diría a esa persona primero no que se forme, porque puede ser tedioso y largo y puede perder eso, pero que bueno, que se culturice un poco sobre cómo funciona el producto que va a contratar, la fiscalidad que tiene y cómo funciona el tema de cómo funciona ese producto, si son acciones o si son fondos de inversión o si son lo que sea. Eso es lo primero. Y después te diría que lo ideal sería que pusiera un horizonte temporal, porque no me vale que inviertas hoy y digas, vale, pues he perdido, cierro la posición. Digamos que tienes que tener un horizonte temporal acorde con la estrategia que vayas a seguir. Eso sería lo ideal. Y una vez que tú tengas eso, la respuesta a qué es mejor, buen momento para invertir, lo ideal sería invertir hoy mejor que mañana. Entonces se supone que todos entendemos que el precio de la Coca-Cola en el año 2000 no es el precio de la Coca-Cola hoy. Todos entendemos que el precio de, en fin, un chaleco del año 2000, de Adidas o de la marca que sea, realmente me da igual. No es el mismo en el año 2000 que ahora. Digo el año 2000, pero bueno, podemos ponerlo en el 2002 Sí. o con el euro ya o cuando sea. Entonces, Eso es lo que demuestra es que el dinero cada vez va perdiendo más valor. Y eso es una cosa importante que la mayoría de personas te diría que no tienen en cuenta, que es el tema del precio en función al dinero que tienen. ¿Cómo podemos explicarlo esto de forma sencilla? Si tú tienes ahorrado 100 euros, con esos 100 euros en el año 2000 podías comprar, pues bueno, pongámosle que un paquete de pipa costaba 1 euro. Pues podías comprar 100 paquetes de pipa. Ahora, si las pipas han subido unos 50, esos 100 euros que tú tenías ahorrado, puedes comprar menos de 100. Eso, en términos económicos, se llama pérdida de poder adquisitivo, que es una de las cosas que deberíamos también tenerla en cuenta, que no solo el interés y la inflación, y que la pérdida de poder adquisitivo es una de las cosas más importantes que al final tenemos que ver, porque al final es capacidad de consumir y también tenemos que perseguir al menos mantenerla. superar esa inflación, ¿no? Superar, bueno, te diría que no la inflación, sino simplemente poder comprar menos lo mismo, porque muchas veces la pérdida de poder adquisitivo, la gente lo compara mucho con los salarios. O sea, se ve mucho en las noticias, no, es que los salarios no han subido lo mismo que los precios. Bueno, vale, a ti te afecta de esa forma, pero el que tenía 500.000 euros ahorrados, 50.000 euros ahorrados, ¿eso qué? Porque esos 50.000 euros tampoco Claro. han reflejado una subida con respecto a lo que vale el precio del pan o la subida del precio del pan o de la Coca-Cola. Entonces eso, digamos que a partir de esa premisa, que ya es un poco más compleja de entender, es donde planteamos al final que hay ciertos activos financieros que no funcionan o que no están funcionando, te diría. Entonces, si la gente tiene pensado invertir, hoy mejor que mañana. Mejor cuanto antes, que se Mejor formen cuanto antes.
Que se formen lo que puedan o que acudan Que a la entiendan, gente. que entiendan al menos el producto que están contratando o el Ujú, producto que están invirtiendo. Porque si tú tienes claro el producto que tú tienes, vas a ser capaz de cumplir tu horizonte temporal, que eso lo hemos hablado muchas veces, y vas a ser capaz de sacar, hacer un poco de diagnosis de ese producto después, ya una vez ujú. metido en el mercado. Todo esto ocurre porque estamos en un sistema capitalista que va ligado con el tema de la inflación. Al final, si nos damos cuenta, los crecimientos que tienen los países, incluso que vemos algo que son como grandes mastodontes intocables, es a base de deuda. Mm. Yo no sé si la gente es consciente de que la deuda española está por encima del 100% del PIB. Una persona de pie dice, bueno, pues explícamelo para que yo esto pueda entenderlo. Vale, pues los productos y servicios en conjunto que produce el total de las personas españolas en un año en España, si esa masa de dinero la cogiéramos para intentar pagar lo que debemos, no tendríamos suficiente. Ujú. Entonces, bueno, mirado de esa forma, hay ciertas personas que se pueden llegar a plantear si las letras del tesoro son seguras, ¿no? Porque es una reflexión bastante fuerte, te diría. No solo España, ¿eh? Hay muchos países que están muy mal y Estados Unidos, el problema que está teniendo ahora, en gran parte se debe a esta cantidad de deuda emitida que tiene. Ah, La verdad. pero el problema no es Trump. Yo te diría que Trump, los problemas, vamos a, aunque el problema parezca Trump, yo creo que Trump está intentando salirse un poco de lo que es la rueda, porque China al final estaba también dando un poco de palo, porque Uy, hemos perdido a Antonio. Vamos a intentar, vamos a intentar recuperarlo. nos hemos ido, ¿no? Ahora te tengo. Ahora me tiene, Ahora. vale. A Perfecto. ver, digamos que Trump lo que quiere es, como presidente inteligente, esto es obviamente opinión ya, ya estamos Ujú. hablando de opinión. Yo creo que si yo fuera Trump o cualquiera de nosotros fuéramos Trump y entendiéramos lo que hemos hablado, por lo menos antes de la economía y que tiene un problema de deuda, yo soy más fuerte políticamente el primer año que los 3 próximos o los 4 próximos. Entonces, yo creo que está intentando solucionar muchos de los problemas que tiene Estados Unidos, como es el vencimiento de la deuda, como es el problema de la economía, de la competición que tiene con China, de las exportaciones, de un poco del papel tan principal que tiene en el mundo, está intentando subsanar todos estos problemas cuando más tiene fuerza, que es ahora. Porque muchas veces cuando una de las cosas que no siempre cuando quedamos hablamos es yo no me creo que el día que estuvo en el Capitolio siendo electo estuvieran allí los grandes CEOs de las compañías y ahora este tío haya hecho caer el mercado de la forma que la ha hecho. Es que el mercado ha caído mucho, entonces gran parte de la comunidad inversora de a pie ve a Trump como un demonio. Yo creo que obviamente Trump contribuye a que sea su forma de ser, contribuye a que haya más inflación, que, o sea que a corto plazo él, digamos que le mete gasolina a la economía y eso le viene bien a las empresas, pero se ha encontrado con un panorama ciertamente diferente y está intentando, desde la posición de poder que tiene ahora mismo, abordar esos problemas para que los siguientes años, digamos que sean más suaves entendiendo que obviamente la economía tenga un crecimiento mayor, porque no olvidemos que al final Trump es un empresario. Porque tú qué previsión, y entendemos todo que no tienes la bola de cristal y que es una opinión personal. ¿Tú qué previsión crees que pueda tener el gobierno de Trump una vez vaya cumpliendo años del mandato? ¿Tú crees que el mercado va a estar tan inestable y va a tener esos picos y demás? O Yo, crees que...
¿Cómo lo Yo ves? creo que los picos, al fin y al cabo, son necesarios porque al final, como hemos hablado de muchas veces del miedo y la incertidumbre de muchos inversores, es de donde sale la rentabilidad de otros, de esas oportunidades o de esa capacidad para tú entender qué es lo que tienes, qué es lo que quieres y saber cómo funciona y creer en eso. Te da cierta tranquilidad y este tipo de personas que se salen al final es lo que te da o lo que le da a otros inversores la capacidad de tener una rentabilidad más alta. Hablando de Trump concretamente, yo creo que este año, ya a nivel personal de las inversiones, lo peor que nos podría pasar a lo mejor sería quedarnos con rentabilidad cercanas al cero, porque estamos atravesando una caída de los mercados abrupta, te diría, con recuperación en estas últimas semanas. Pero yo preferiría, que siempre lo hablamos, que la caída fuera provocada por algún factor económico y tuviéramos alguna crisis. Crisis que solucionara el panorama económico de alguna forma. El principal problema económico que yo veo es el tema de la deuda, que yo creo que es lo realmente importante. Lo que, si hablamos de Trump y el mercado de nuevo, a mí Trump me importa ciertamente poco, porque lo que está haciendo es con decisiones políticas manejar un poco el mercado. Y esto se estudia muchas veces en teorías económicas y se dice que cuando hay un cierto cargo de poder, que pasa un poco como Caperucita y el Lobo, que dice cierta cosa y produce una reacción y luego resulta que tampoco era para tanto, lo que quería buscar otra cosa alternativa o lo que quería provocar al final es que los inversores se movieran hacia un lado o el mundo se moviera hacia un lado. Cuando lo haces una vez, vale, pero la segunda tienes que hacerlo el doble de fuerte. O sea, tienes que hacer doble de ruido para que la gente te crea. Entonces, al final es políticamente está moviendo el mercado, pero cada vez los disparates que tenga que decir para hacer correcciones o para poder llegar Se complica. a su objetivo se complica más. Entonces yo creo que como la otra vez, que, en fin, el muro de México y todo este tipo de disparates que les gusta decir, que obviamente si ahora hubiera dicho voy a construir el muro de México en México, ¿quién lo hubiera creído? Nadie. Otra vez va a decir tú lo del muro de México. Ponle el muro si quieres a Canadá y no te vamos a creer. Si es que lo dejaste ahí. Entonces cada vez las barbaridades tienen que ser más grandes para que haya reacción en el mercado. Eso produce que mientras más grandes sean, más barbaridades, más reacción va a tener el mercado. Pero, que es lo que hablamos muchas veces, yo creo que no tiene fundamento que el precio de ciertas compañías o del índice en sí se vea tan afectado por este problema político, porque no deja de ser político, cuidado. Sí. Ahora, si hablamos del tema de la deuda, ya estamos tocando otra cosa. Entonces, yo auguro, sin saber, que tú sabes que yo saber no sé mucho, que lo peor que nos puede pasar es quedarnos ahí este año sin nada. Lo que puede pasar es que a lo mejor lo peor ya haya pasado, porque no sé si tú lo has estado viendo, por lo visto va a haber negociaciones China-Estados Unidos, después de todo lo que se han dicho y todo lo que hemos pasado con el tema de los aranceles, aranceles para acá y para allá y todas las historias, Sí. y ahora van a reunirse. Y yo creo, como antes de que saliera Trump, que va a ser capaz de solucionar la guerra de Ucrania. No sé en qué postura quedará con China, veremos, digamos que a lo mejor es una amistad condicionada, en el mejor de los casos, una amistad condicionada, y yo creo que el mercado va a funcionar bien a partir del año que viene, te diría. Sí, Esto más es o una menos. previsión, obviamente, al aire. Sí, claro, algo personal, más o menos como pasó la última vez que tuvo Trump, que también llegó, se Efectivamente. disparó el mercado, cayó con las barbaridades y demás, y después empezó a escalar hacia arriba para terminar también en una buena posición. Que no, Dime, a mí me Antonio. gustaría dar un apunte que Sí, no o sea, se puede interpretar que lo que estamos hablando, porque entiendo que tú también piensas ciertamente parecido
como hemos hablado muchas veces, no es que empecemos a invertir en 2026, cuidado. El momento de invertir es hoy, porque yo ni nadie, por mucho que titulaciones o gurús que hay por ahí, yo no sé lo que va a pasar esta tarde, no sé el precio, y el único que lo sabe es el que tiene todos los datos de Tesla y sabe todo lo que hay ahí detrás y sabe quiénes son los trabajadores y sabe la situación real que está Tesla o que está cualquier empresa. Y como eso no está al alcance de nosotros y tenemos el problema de que esto es al final una economía que está basada en la deuda y que tenemos esa cierta incertidumbre, por finalizar yo creo estos dos temas, mejor invertir hoy que invertir mañana y mejor invertir mañana que dentro de un año. Pues sí, pues sí. Antonio, que nos vamos quedando ya sin tiempo. Al final, a lo tonto, estamos echando 45 minutos charlando. Tú decías, ¿qué vamos a echar? 5 horas. Pues si nos ponemos las hacemos. Lo que pasa que es que después, Y nos ponemos las hacemos. después YouTube nos va a decir que no nos deja, que no nos deja tanto tiempo de contenido. Yo la verdad que encantado de charlar contigo, que has sido el segundo invitado en Eco Entre Montañas y que te agradezco mucho que hayas arrojado un poquito de luz a este universo tan complicado como es el de las inversiones y que bueno, que la gente si necesita algún tipo de asesoramiento, que se ponga en contacto con nosotros, que yo los derivo para allá y tú puedes tratar con cualquier tipo de inversor, que ya lo has dicho, desde mucha cantidad hasta una cantidad más modesta. Sí, bueno, muchas gracias por invitarme. Nada, Espero hombre. que también esté invitado cuando cuando vayas trayendo a Jordi White. Sí, Y yo tengo pendiente una que es mucho mejor que Jordi Wild. Ese no va a Jordi Wild. cuidado, Ese no va, que es tu ese no padre. va a Jordi White. Ese no va a Jordi Wild. Ese no, Ese, no, no, no va. tengo, No va, no tengo, va. tengo pendiente una entrevista con tu padre, pero tengo que aprender bien a pararle el micro porque si no, no me va a dejar ni No, y hablar. que tiene, yo creo que tiene el deber ya de alquilar una salita, de Hay que dar una que y salita así. te dijo que había condicionantes. Él te dijo que iba con una serie de Él tiene que llevar acompañante, tiene que estar, tengo que, acompañantes, un acompañantes sillón. secretos, Madre mía. un sillón, una Escúchame, serie de historias. lo haremos, todo se andará, ¿eh? Vamos poquito a poco, todo se andará. Y Antonio, que muchas gracias. Yo te voy a preguntar, yo voy a gimnasio dentro de un ratito, ¿qué me pongo? ¿Me pongo esta? Esa hoy ¿Me pongo esta? no tendrá de disco. ¿Tiene de disco? ¿O me pongo esta? Esa siempre. Pues Mucho esa es la que me voy a siempre. poner, esta tarde Mucho para siempre. ir al gimnasio, para hacer un poquito de deporte. Esa te va a Que dar cosita, ¿eh? sí, Esa te va a dar seguro que cosita. sí, hombre. Antonio, no lo demoremos más. Muchas gracias por estar con nosotros y nada, en el futuro volveremos a hacer otra charlita para ver cómo ha evolucionado el mercado. ¿Vale? Estupendo, Eloy. Venga, pues muchísimas Ya nos vemos. gracias. Un abrazo Oh, fuerte. a ti, otra a ti. Pues ahí teníamos a Antonio Martín, asesor financiero, que nos ha arrojado un poquito de luz sobre todo lo que tiene que ver con el mercado financiero y bueno, tengan en cuenta todos ustedes que nada de esto es consejo de inversión ni nada por el estilo, porque me han advertido que con estos temas hay que tener muchísimo cuidado en Internet y nosotros no aconsejamos absolutamente nada, sino simplemente hablamos de lo que hacemos, de lo que nos gusta y el que quiera más información, pues nada más que tiene que ponerse en contacto conmigo y yo le paso con Antonio, que es el experto en este tema. Bueno, pues este ha sido el segundo episodio de Eco Entre Montañas con Antonio Martín y nosotros nos vamos a marchar ya, pero antes de marcharme, yo tenía preparado esto por aquí para todos ustedes, que le vamos a dar un poquito de musiquita, a ver. Juega mi vete al fútbol con ese duende que da la tierra.
delante de su gente que lo seguimos sin rechistar. Si gana viva el Betis, si pierde... Lo siento yo mucho por quien no sea del Betis, todo el mundo no tiene esa suerte. Así que nada, señores, muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo fuerte. Gritamos que viva el Betis, río de mi Sevilla, novia del Betis.